Marcos capítulo 2, versos del 1 al 12. Cuando esté listo digan amén. Siéntase en confianza. Dios siempre nos da confianza, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así, Marcos 2, versos del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí algunos sentados de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en nuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Padre, te alabo, te bendigo y te doy gracias por el privilegio que me da de poder hablar en tu nombre, de tu palabra. Bendice tu palabra, ajuste el mensaje a la necesidad de los que escuchan y permíteme, Señor Dios, glorificar tu santo y bendito nombre. Rogándote, Dios, por cada persona aquí, por cada familia representada. Tú conoces todas las cosas, tú conoces todas las mentes, todos los pensamientos y todos los corazones. En tus manos lo pongo. En el nombre de Cristo Jesús rechazamos cualquier cosa del enemigo y declaramos este lugar limpio, declaramos este lugar tierra santa, porque donde tú estás es santo. Dios del cielo, te adoramos y te damos gracias. Dame la palabra adecuada, la palabra precisa, la palabra sabia, la palabra ungida, de tal manera que yo pueda hablar en tu nombre. Y te doy gracias porque tú lo haces en Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. No hay desgracia o tragedia más grande en el mundo, en la familia, en la ciudad, en la nación, donde las casas carecen de la presencia de Dios, donde las casas carecen de la presencia de Jesús de Nazaret. Y no hay más bendición más grande, más que el dinero, más que la salud, más que el trabajo, más que todo, no, más que los milagros. No hay bendición más grande que tener a Jesús en nuestra casa. Ahora, quiero decirles que Jesús no siempre, y entendemos eso, ¿qué es o qué pasa cuando Jesús no está en casa? Vean las noticias, escuchen lo que se dice alrededor de las colonias, en la ciudad, en la nación.
a nivel político, a nivel social, en todo. Se mira la decadencia humana, la decadencia de las familias, la decadencia de las ciudades, la decadencia de las naciones. Si Jesús no está ahí, se mira eso. Y yo sé que a veces tenemos invitados a nuestra casa, especialmente en estas festividades donde invitamos personas y llegan contentos porque, a lo mejor porque va a haber comida, a lo mejor porque, ¿verdad? Este es un mes donde se celebra el nacimiento del niño Jesús. No celebramos la fecha que nació Jesús, celebramos que nació Jesús, que nació el niño Jesús. Pero una de las cosas tristes es que no siempre Jesús es invitado a las casas. Se puede sentir el vacío, se puede sentir la desorientación, las familias desubicadas porque no está Jesús ahí. Jesucristo es la respuesta, Jesucristo es la solución, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la puerta a nuevas oportunidades. Pero no siempre se le invita. En Apocalipsis 3:20 por ahí dijo el Señor, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entro. Y si me abren y yo entro, pues cenamos juntos, comemos juntos. Pero el que abre oye la voz de Dios, del Señor, oye la voz. De alguna manera siente que es Dios, que es el Señor Jesucristo el que quiere entrar. Yo creo que el Señor Jesús toca de diferentes maneras. A veces un canto, a veces una lectura, a veces una acción infantil. De alguna manera toca y nos da a entender que Él es lo más importante en una casa, el invitado más importante de una casa. Ahora, si abre la puerta, dijo el Señor, yo entraré. A veces entra sin avisar, como en Lucas 24:36, ¿verdad? Donde entra y dice, pasa vosotros. Ni lo esperaban siquiera. Estaba recién resucitado, ¿verdad? Pero entra. A Zaqueo por ahí le dice, Zaqueo, bájate, que quiero ir a tu casa. Y Zaqueo se baja corriendo y va, y yo me imagino que le dice a la esposa, ¿sabes qué? Prepara comida, dile a los criados que preparen comida y arreglen todo, porque va a entrar Jesús de Nazaret aquí. Quizá la señora le dijo, ¿y por qué no me dices que vas a tener invitados? Es que el Señor se invita solo. Porque mira una necesidad en el corazón, en la vida, en la mente, en las familias, y Él se invita solo. Pero a veces ni siquiera detectamos que está entrando. Como ahorita ni siquiera sentimos que iba a tratar algo, ¿verdad? Pero Dios es así. Él no preguntó, Él no dijo. Es que como se ha dicho, Él conoce el corazón. Quédate con nosotros, que se hace tarde, le dijeron los caminantes a Emaús. Quédate con nosotros. ¿Verdad? Era un viajero que iba ahí cansado y como era costumbre, pues le dijeron, aquí, mira, aquí te arreglamos un tendidito y aquí te quedas. No sabían que era Jesús. El Señor Jesús nos llega a nuestras vidas de diferentes formas, en diferentes momentos, pero siempre va a llegar a tiempo.
siempre va a llegar a tiempo. Cuando Jesús llega, se llena un vacío. Es como el aire que se precipita para llenar ese vacío. Así es la gracia. Ahorita se hablaba de la gracia, ¿verdad? La gracia de Dios entra y llena lo que hay que llenar. ¿Quién no necesita? ¿Quién no necesita de la gracia de Dios? ¿Quién no necesita del favor de Dios? ¿Quién no necesita una bendición de Dios? ¿Quién no? Todos necesitamos eso. Ahora, yo puedo mencionar algunas cosas de Jesús en este día. Jesús quiere entrar a tu casa. Pudieras decir, ya está ahí. Bueno, ahorita vamos a platicar un momento y vamos a comentar en un momento a ver si es cierto que está ahí. Porque cuando el Señor Jesús entra, nada, absolutamente nada, viene a ser igual. Ni en la persona, ni en el hombre, ni en la mujer, ni en el esposo, ni en la esposa, ni en los hijos, ni en nadie, porque Él entra a transformar ese hogar para bien. Jesús quiere entrar a tu casa. El que habita en las alturas y en la santidad, habita también, dice la Escritura, en el corazón o con un espíritu contrito y humillado. ¿Verdad? El poderoso Dios busca siempre y va a buscar siempre el bien de las personas. El que estuvo acostado en un pesebre no olvidará al pobre y al necesitado, porque también lo experimentó. Número 2, Jesús llena la casa cuando Él entra. La Escritura dice en Marcos, o por lo menos Marcos nos dice que ya no quedaba sitio para más gente. No hace falta de entrenamientos especiales para atraer gente. A veces nosotros, pastora, tenemos un problemón. ¿Cómo le hacemos para atraer gente? Dice la Escritura, y el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. Eso dice Hechos. No dice Pedro, Juan, no dice nada de eso. El Señor. Él sabe quién, Él sabe cómo, Él sabe dónde. Así que no hace falta ningún tipo de entrenamientos especiales. Cuando Él entra, trae consigo una gran compañía de nuevos amigos. Para Dios, hermano y hermana, no hay nada imposible y Él está interesado en todas las casas, en todos los lugares, en todas las personas. Número 3, cuando Jesús está en la casa, su presencia no puede ser ocultada. No podemos separar la influencia de Jesucristo como no podemos separar o tener una rosa sin olor o el sol sin calor. Es algo que está unido. Si Cristo entra y vive en los corazones, el amor de Dios se derramará, y no solo esto, sino que dejará la puerta abierta para todo aquel que quiera oír. Número 4, acudir a Jesús a veces trae dificultades. Hay mucha gente, como dice Marcos, que estorban para que el necesitado llegue a Jesús. Dice ahí que no podían entrar. Y a veces alrededor de la ciudad, de la nación, puede haber inclusive congregaciones donde no permiten a las personas entrar. Había una multitud de oyentes, no de discípulos. Dios no está buscando oyentes, Él busca discípulos. La orden a sus apóstoles fue, vayan y hagan discípulos. A veces las denominaciones se esfuerzan en hacer miembros.
hasta dan carta y papeles de membresía y se les recibe en público y todas esas cosas. Dios nunca nos mandó a ser miembros. Dios nos mandó a ser discípulos, enseñándoles a guardar las cosas que yo les he enseñado. Es decir, pasen a otro lo que yo les enseñé, pasen a otro. Qué bueno que las niñas están aprendiendo cosas para decírselos a alguien más. Había una multitud de oyentes que estorbaban y a menudo constituyen un estorbo para los que buscan sinceramente algo de Dios. Y lo más curioso es, como dice por ahí el dicho muy popular, no sé si será sonorense o mexicano, ¿qué? Ni entran ni dejan entrar, ¿no? Ahí en la puerta, ¿verdad? Como dice el canto, fui a sentarme atrás y a criticar y a ver qué hacen y qué, ¿verdad? ¿Verdad? No está muy lejos de la verdad. Ahora, el número 5 nos enseña en la escritura de Marcos que con Jesús, Él no tiene miedo de usar otros métodos. Y nos enseña, por lo menos si no pueden entrar, pues hasta agujerearemos el techo. Es decir, ¿por dónde entramos? ¿Cómo llegamos? Una de las cosas que a mí me pasó es que me regalaron una Biblia y por 8 años yo la estaba leyendo y la leía para alegar, para contradecir, o por lo menos para que no me enseñaran algo nuevo. Ni siquiera me imaginaba que me estaban entrenando para maestro, ¿verdad? Hasta que el Señor se cansó de mi estilo y en una visita por ahí me dio una mapeada, literalmente la mapeada, 1 hora y media me trajo arrastrando en el piso. Era la única forma que yo tenía, que yo podía o debería entender que era Dios el que me estaba llamando. Dios nos llama de diferente manera. A veces hasta nos dan un folletito, una tarjeta. Te dice, oiga, lo invito. De alguna manera Dios nos está invitando, pero por muchas razones no entendemos qué es Dios. No entendemos qué es Dios. Ahora, el Señor Jesús le dijo a este hombre, no te preocupes por lo que digan ellos. Cree, solamente cree. Tu fe te ha salvado. Y no solamente la fe de él, las 4, porque creían que podía ser sanado, ¿verdad? A veces la crítica llega y dice, ¿quién se cree que puede, verdad? ¿Qué es más fácil hacerlo? ¿Decirle a él, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? ¿Qué es más fácil? Obviamente los fariseos iban a decir, pues tus pecados te son perdonados porque no se nota. Él sabía que iban a pensar eso. Entonces le dijo, bueno, pues para que vean, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. Solamente Dios, el Cristo resucitado, puede hacer algo como eso. Nunca habíamos visto tal cosa, dijeron. Pero la Biblia no dice que se convirtieron. La Biblia no dice que lo siguieron. La Biblia no dice. Dios puede hacer milagros en una persona, en una familia, en una ciudad, y aún la ciudad y la familia y la persona no se convierten. Porque somos rebeldes por naturaleza. Somos rebeldes por naturaleza desde Adán, por no decir Eva, ¿no? Pero la pareja no nomás fueron los dos. Y así hemos seguido en la historia de la humanidad por miles y miles de años y hasta este día seguimos igual.
La Escritura dice que la creación de la tierra empezó porque estaba desordenada y vacía. Ahora ya no está vacía, está llena, pero sigue desordenada. ¿O no? Es un desorden, caos por todos lados. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor Jesucristo, no es el centro de la familia, no es el centro de la sociedad. A veces es el centro en palabras de ciertas denominaciones, pero ni aún eso. Porque una cosa es ser miembro y otra cosa es ser hijo, hija de Dios. Lo cual es muy diferente. Y Dios no nos mandó a ser miembros, nos mandó a ser discípulos, de tal manera que llegaran a ser hijos de Dios. Ahora, una cosa interesante con estos cuatro, hay muchas personas, muchas personas, que nunca llegarán a Jesús por sí solas, van a tener que traer los otros. ¿Verdad? De alguna manera le van a decir así como no queriendo, yo llego por ti, o yo paso por ti, ¿verdad? No parece, pero es Dios el que está, ¿verdad? Porque está tratando de alguna manera con esa persona. Y yo sé que ninguno nunca acudirán al Señor a menos que sean traídos. Si este hombre no hubiera sido llevado a Jesús, no habría sido curado, sanado. Se necesitaba 4, por lo menos ahí, para acercar a Jesús, ¿verdad? Se ha dicho en forma alegóricamente o comparativamente, que se necesita la ley de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el siervo de Dios para traer a la persona al Señor. Número 7, cuando un hombre quiere ser salvo o una mujer quiere ser salva o cambiar, no se avergonzará de recibir ayuda. ¿Por qué? Porque ya no aguanta, necesita algo que cambie su vida, algo que cambie la situación en su persona, en su hogar, en su matrimonio, en algo. Y no se va a avergonzar de hacer lo que sea. Hay personas que tienen vergüenza que se les hable del Señor y hay otros que tienen vergüenza hablar del Señor. El etíope, un negrito que iba para el África ya, lo enfrentó Felipe y se sintió feliz porque Felipe le habló del Señor. No se avergonzó Felipe tampoco al hablarle. Nunca lo volvió a ver, pero aquel se fue para Etiopía preparado para hablar a otros. ¿Verdad? Pero se ha dicho que Cornelio para los italianos, el etíope para los africanos, ¿verdad? Pablo para los romanos. Es decir, Dios siempre escoge la persona adecuada para hablar a un grupo, a cierto grupo. Si Dios quiere tratar con nuestra familia, ¿a quién crees que va a agarrar? ¿A quién crees que va a buscar? Nosotros conocemos, si quiere hablar de los mexicanos, pues va a buscar a los mexicanos, ¿que no? Porque conocemos la cultura, conocemos los altos y bajos de nuestra raza, de nuestra nación, conocemos todo eso. Entonces Dios va a usar eso. Yo a veces enseñando he dicho, a veces oramos por los enfermos en los hospitales y Dios hace cosas bonitas. Pero si Dios quiere salvar a un médico especialista en cáncer y quiere que le hables tú, ¿qué crees que va a pasar? Te va a dar cáncer. Te va a dar cáncer. Porque quiere que lo conozcas, quiere que platiques con él, quiere que lo enfrentes. Dios tiene infinidad de recursos y formas de tal manera que las usa para ayudarnos. Nadie puede quedarse igual después de entrar en contacto con Jesús. ¿Sabe qué? Él solo hace 2 cosas. O ablanda o endurece.
No puede hacer más. Es decir, a viva o marchita, ¿no? Es decir, no puede quedarse igual como estaba, no puede. Quizás quiere, pero no puede. Somos llamados, mire, es evidencia suficiente cuando Jesús viene en nuestras vidas porque hay un cambio en nuestras vidas. Hay un cambio en nuestras vidas. Y todos, de alguna manera, cuando hemos pedido perdón, hemos sido perdonados. Quizás como los fariseos dice, pues no se nota. No, no se va a notar. Pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo vamos a actuar de ahí en adelante? De ahí en adelante. Cuando una persona es cambiada, transformada, su forma de ser, su forma de hablar, hasta su forma de caminar, de andar, como decirlo, es diferente. Y somos llamados de esa manera, cuando estamos en esos niveles o en ese conocimiento, a glorificar y hablar de Dios. Número 9, Jesús es suficiente para todos los que acudan a Él. Él fue suficiente para el paralítico. Fue suficiente para los que cargaron al paralítico. Yo puedo asegurarles que salieron 5 gozosos de ahí, 5, no 1, 5. Porque los 4 se esforzaron porque ellos creían que Jesús podía hacer un milagro en eso. O la fe de ellos. Porque Dios puede leer los corazones, aún los egoístas que estaban ahí sentados criticando. ¿Verdad? Pero Dios es suficiente. Pablo dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Ya? Eso dice 2 Corintios 9:8 por ahí. Todo lo que el Padre dijo, el Señor me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Si alguien acude a Jesús, Él lo recibe. Pero ¿qué es lo que pasa? No se ha enseñado cómo va la persona a Jesús. Y esto es para la casa, esto es para la iglesia. Mi pregunta en este día, ¿sientes tú que Jesús está en tu casa? ¿Saben las demás personas que Jesús está en tu casa? ¿Cómo es el ambiente de tu casa, las conductas de las personas que viven en tu casa que indican Jesús realmente está en tu casa? Dios quiere 3 cosas de mí y de ti. 3 cosas. Número 1, que creas en Él. Número 2, que creas en su Hijo Jesucristo y lo aceptes como tu Salvador personal. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal, ninguna otra figura, ningún otro nombre en toda la tierra tiene importancia, porque solamente Jesucristo es el Salvador. Número 3, que aprendas de Él, que lo sigas y le sirvas. La pregunta sería, ¿cómo puedo saber si Jesús está en mi casa o no está en mi casa? La Escritura es clara en muchas formas, pero a veces si no se lee, no se entiende. Gálatas 5, por ahí del 16 al 20, por lo menos al 23, 22, dice que los frutos, habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y los frutos de la carne son adulterio, homicidios, pleitos, celos, envidias, contiendas. Imagínate, es un hogar que tiene eso, Jesús no está ahí. Jesús no puede estar ahí.
Pero cuando Jesús está ahí, cuando el Señor está ahí, entonces los frutos son diferentes, que son los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe. Pura cosa buena. Tú puedes entrar a un hogar, no necesitas preguntar, solamente date cuenta cómo están ahí y vas a saber si está o no Jesús. Visita a tus familiares, visita a tus amistades, a tus compañeros de trabajo, quien tú quieras, platica un poquito y te vas a dar cuenta si está o no está. Ahora, si no está, es el momento adecuado, preciso, de decirles cómo puede entrar. Ahora, si está, pues glorifica a Dios porque un hogar más ha recibido a Jesús. Cualquiera de estas tres cosas, que creas en Él, que creas en su Hijo y que aprendas de Él, lo sigas y le sirvas, cualquiera de estas tres cosas que no estén en tu vida, te llevará a vivir una vida religiosa que no te va a ayudar a prosperar y se va a notar en tu casa, en tu vida personal y en tus relaciones. Si por alguna razón Jesucristo no ha sido una realidad en tu vida, este es el momento adecuado. ¿Quieres mejorar tu vida personal? Jesucristo es la respuesta para ti, para tu familia, para la ciudad, para la nación, para el mundo. Jesucristo es. Yo no sé cómo estará tu vida, no es asunto mío porque no lo es asunto de Dios. Pero ahí donde estás, inclina tu rostro y dile: Padre, en el nombre de Jesucristo te ruego que me perdones. Perdona mis pecados, perdona mis errores. Perdóname, Dios. Y acéptame como tu hijo. Y permíteme aprender de ti y vivir para ti. Ayúdame a ser una persona diferente y que los demás miren, no solamente sepan, miren en mí que tu Hijo amado reina en mi corazón. Te doy gracias porque tú me has perdonado y te doy gracias porque me has aceptado y te doy gracias por todo, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Acuérdense que todo en el Señor es por fe. Es creer. Solamente cree. Tu fe te ha salvado. Alguien puede decir: yo no veo nada diferente. Siempre he predicado: Dios quiere darte un nuevo esposo, aunque es el mismo. O una nueva esposa, aunque es la misma. Pero es nueva. Nuevos hijos, aunque son los mismos. Pero con Jesús son nuevos de verdad. Son nuevos de verdad. Porque el que viene al Señor Jesucristo, su vida es diferente. Un hijo de Dios, una hija de Dios, es el puesto y el nombre más caro, más valioso en toda la tierra. Sigue al Señor Jesucristo, manténlo en tu casa, atiéndelo, escúchalo, y Él va a responder a los anhelos de tu corazón. Él va a responder. Amén.